Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenos días, damas y caballeros. Buenas tardes. Siempre digo buenos días porque es la costumbre, pero este programa sale por las tardes. Les agradezco de antemano el tiempo que nos dan para estar en este programa a esta hora. Y por supuesto, siempre les pido que por favor se suscriban al YouTube, al canal Una Hora con Álvaro Somoza. Es de mucha importancia. Hoy, como les dije, vamos a tener un interesantísimo conversatorio. Este conversatorio es con una persona que yo quiero mucho, acerca de tópicos de mucha importancia para todos los nicaragüenses. Me va a acompañar un historiador, un sociólogo, un escritor, un educador y un gran amigo. Conmigo, ya se imaginan ustedes quién es, el exministro de Educación Pública de Nicaragua, el doctor Humberto Vélez Pereira. Así que ya de por sí le doy la bienvenida. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muy buenas tardes. Muy buenos días, Álvaro, y de nuevo un gran gusto estar con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias. Les quiero dar un poquito, este no es parte de la serie que nosotros hacemos con relación a la historia real de Nicaragua, vivirla y describirla y esclarecerla. Este es un programa con relación a los tópicos que nos atañen, que son muy importantes, tanto la elección en Venezuela como la situación muy terrible que está perdurando en Nicaragua, es la persecución de la dictadura en contra de la Santa Iglesia Católica. Bueno, la verdad es que es todas las iglesias, todo el cristianismo, porque hoy me informaron temprano que todos las ONGs, más de 1.500 ONG han sido eliminadas, su charter, su derecho de existir, lo han cancelado. La hípica, todas las organizaciones evangélicas, todos están cancelados, y ese es uno de los tópicos que vamos a conversar, además de la política. Yo quisiera, el doctor Vélez y yo platicamos acerca de estos tópicos, y una de las cosas que creo que es importante, ¿qué lecciones se puede sacar, doctor, o pueden sacar los nicaragüenses de las actuales elecciones y actuaciones de la dictadura Maduro en Venezuela? ¿Cómo se relacionan a la situación de Nicaragua? Bueno, una lección para la oposición nicaragüense es la virtud que tiene el saberse unir. Uno de los éxitos que tuvo la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado, fue que logró unir prácticamente a todos los partidos opositores en un solo bloque. Y luego tuvo ella la dignidad de, a pesar de haber sido excluida de la boleta electoral y no hacer las maletas y decir, bueno, pues me voy, aquí no hay nada que hacer, tuvo la humildad de promover a otro candidato y ella estar detrás solamente empujando a que el pueblo votara por ese candidato. O sea, el mensaje de la unidad es muy importante. También cómo se prepararon para las elecciones, ¿no? Concienzudamente cómo prepararon el conteo de las actas, los comanditos que le llamaron, que eran miles de venezolanos, con la tarea de revisar las actas y estar en las juntas electorales. Ahora, otra lección potencial que nos puede dar lo de Venezuela, y eso es más, digamos, preocupante, triste, y es que este tipo de dictaduras son sumamente difíciles de remover a través de los medios pacíficos. No sabemos todavía cuál va a ser el desenlace de la actual situación de Venezuela. Hay una alta probabilidad que contra viento y marea Maduro va a aplicar la receta nicaragüense de aplastar totalmente a la oposición y, a sabiendas de que es impopular, a sabiendas de que robó, pues quedarse ahí con el poder de los fusiles.
Si esto llega a suceder ya al cabo de un tiempo, después de enero, se vio que fue imposible quitarlo del poder, pues va a ser un mensaje para los que creen que la solución es la resistencia pacífica, un mensaje de un baño de realidad brutal de que no es tan fácil o es casi imposible, ¿no? Este tipo de regímenes son muy difíciles de remover a través de métodos pacíficos, porque no tienen ningún escrúpulo y están exclusivamente asentados en el poder de las armas. Muy valiosa tu opinión. Yo creo que has tocado en un tema muy importante, que es la dificultad de la unidad. Yo creo que en Nicaragua la condición que hace difícil la unidad es hasta cierto punto nuestra historia. Por un lado, una de las cosas que ha afectado mucho a los nicaragüenses es la corrupción. Y lo triste de eso, en mi opinión, es que ha sido corrupción de la derecha. Yo estoy claro que el sandinismo ha tenido y tuvo en los 80 enormes corrupciones y posteriormente, no solo en los 80. Pero lo triste es que la derecha se caracterizó por corrupta cuando recuperó con los votos la democracia en Nicaragua. Y eso no tiene partido. Eso hay unas personas que culpan mucho al doctor, o al ingeniero, perdón, Toño Lacayo. Hay unos que culpan terriblemente al expresidente Arnoldo Alemán. La realidad es que el sandinismo se especializa en dejar que estos actos de corrupción existan y por supuesto después viene con el chantaje. Eso por un lado. Y por otro lado, el historial de muchos de los que hoy en día son líderes de la oposición por el lado de los MRS tienen un historial un poco oscuro en los 80. Entonces hay cierto temor de que al conseguir el poder se vuelvan a unir con el sandinismo clásico y se convierta en una nueva versión del sandinismo sin Ortega. Esas son, como yo digo, las razones que yo creo hace difícil la unidad en Nicaragua. Sin embargo, el que vive dándose excusas nunca va a salir adelante y nosotros tenemos que buscar. Yo no estoy diciendo nada más que tenemos que buscar la forma de apartar del centro de nuestro esfuerzo esos prejuicios. De alguna manera, yo no estoy diciendo qué hacer, solo el concepto tiene que existir de apartar las excusas y las razones que nos detienen de unirnos. Porque como bien dijo el doctor, es absolutamente correcto que el ejemplo más grande que recibimos de María Corina es su gran humildad y liderazgo en saber que si no hay unidad, no hay nada. Este programa se hizo originalmente para buscar la unidad y yo creo que estamos trabajando con todos los handicaps que tenemos, estamos trabajando en lo más posible. En la vocería, en unidad de oposición, habemos 6 grupos, entre ellas la que yo formé, que es la Alianza por la Libertad de Nicaragua, que estamos hablando de más de 3.000 afiliados físicamente con cédulas, con números, fotografías, datos, números celulares, todo correcto, que están en el exilio y en Nicaragua. Entonces, estamos tratando de darle el vehículo a los nicaragüenses para esa unidad. Y no hay forma de que nosotros podamos detener a nadie de ser miembro. Si viene un sandinista y se quiere hacer miembro del Partido Liberal, allá él, yo no tengo una forma de detenerlo. Claro, va a estar en absoluta minoría y es probablemente que no lo haga. Pero lo que quiero establecer es que no hay un mecanismo de detener libremente a nicaragüenses que quieran venirse a unir al Partido Liberal de Nicaragua,
que se ha formado. Con eso le voy a hacer otra pregunta al doctor Belli. Y eso es un poquito acerca de lo que usted hablaba. ¿Usted cree que los militares en Venezuela, como a rango inferior de coroneles, puedan levantarse en contra de esta dictadura en Venezuela con los resultados que se han dado a conocer hasta el momento? Históricamente es muy difícil que los mandos medios y bajos se subleven contra los mandos altos en un ejército. Estructuras piramidales de obediencia vertical, donde las órdenes no se discuten. Hay evidentemente un gran descontento en los rangos medios y bajos, igual que lo hay en Nicaragua. Hay un gran descontento y hay grandes presiones, pero siempre esa cúpula de arriba que está corrompida, que está comprada, tiene una serie de mecanismos de control, de espionaje, que hacen difícil esa hipótesis de que los rangos bajos o medios se vayan a sublevar, aunque han habido casos raros en la historia donde sí ha ocurrido. Hasta cierto punto en Rumanía, parte del ejército se le volteó a Ceausescu, hartado ya de la dictadura y la tiranía tan prolongada de él, pero pues son casos muy raros. Yo comprendo que es un paso difícil, pero no ha sido algo imposible y sí ha existido, aunque como tú bien dices, en pocas cantidades. Si es así, entonces por deducción decimos que en Nicaragua, porque todos sabemos que la pareja diabólica le paga excesivamente y le deja derechos de ingresar dinero ilegales, lavado de dinero, etcétera, a un sinnúmero, un cadre de corruptos que los rodea y los protege. La pregunta que le quiero hacer es, entonces, porque hoy en la mañana leí que al presidente de la Asamblea, al doctor Porras, le están comenzando, como decimos allá, montar la jugada, como lo hicieron al que custodiaba al dictador Ortega. Y hemos visto un sinnúmero de ejemplos donde la dictadura está depurando a miembros de su equipo. ¿Usted no cree que puede existir en Nicaragua, por estas últimas acciones de la pareja, algún tipo de levantamiento militar? Sí, estuve escuchando con mucha atención las declaraciones de Roberto Sancam, mayor retirado del ejército sandinista y ahora exiliado, precisamente sobre este tema, Álvaro. Y una de las cosas más delicadas que está ocurriendo es, entre otras, que ya han tocado al ejército, al jefe de inteligencia militar. Luego también algo insólito, que hayan llegado a registrar el bufete del padre de César Avilés, comandante supremo del ejército. Le hayan rebuscado todos sus protocolos. Eso ya es tocar. Hay el tema que se dice tocar los huevos del toro, pero tal vez en este caso estamos tratando de un buey. Pero de todas formas, hay un estilo de gobernanza autoritario que podría llegar a molestar muchísimo a altos oficiales del ejército. Y yo dudo que doña Rosario pueda mantener la unidad del Frente Sandinista si ella llegara a ser el mando único en el gobierno. Por razones de su personalidad, lo veo bastante difícil y creo que sí podría producirse una sorpresa. Yo creo que sobre todo el general Avilés, que de hecho desciende de un abogado eminente que es respetado y es conocido, y no es de izquierda, hasta donde yo entiendo. Me parecería increíble que, como decís vos, le tocaran los huevos al toro de esa manera. ¿Qué es lo que no entiende la dictadura cuando existe un déficit comercial? O sea, la balanza de pago ahorita está en 1.234 millones. O sea, esa es la diferencia, para los que no conocen de esto, entre lo que se
importa, que es absolutamente más alto en 1.234 millones de dólares versus lo que se exporta, que es esa cantidad menos. O sea, esa balanza de pago saca dólares de Nicaragua para pagar deuda o importaciones. Entonces, no sé qué entiende la pareja desde el punto de vista administrativo del Estado, que su gobernanza como está, lo único que para salvar esa situación van a poner la maquinita en el Banco Central a producir billetes que únicamente devalúa la moneda y causa una inflación terrible, otra vez golpeando a la población. No es posible que esa situación se componga si no hay paz, si no hay comercio, si no hay el ambiente para invertir en Nicaragua. ¿Qué cree usted de esa situación, doctor? El problema no lo veo tan crítico desde el punto de vista macroeconómico. No soy economista, pero pues estamos conscientes de que las remesas exceden por mucho las exportaciones de Nicaragua, compensan cualquier desbalance en la balanza de pagos. Y esto es un chorro de reales, son 5.000, 6.000 millones de dólares que están circulando en las calles, que están animando al comercio, hacen que los centros comerciales y muchos restaurantes se mantengan llenos de gente. Se ven camionetonas y vehículos nuevos por todas las calles de Managua. Es decir, no hay una situación de crisis económica gracias a la remesa. Sí, hay un congelamiento de las inversiones, sobre todo extranjeras, pero hay gente que dentro del país, sí, aprovechando este ambiente de circulación de dinero y que con todas las trabas que está causando el fisco, con todo lo difícil que es predecir cómo se van a comportar las autoridades con los negocios, aún así hay cierta actividad, pero es producto casi exclusivamente de la remesa. Eso es el salvavidas de la economía nicaragüense y eso va a seguir funcionando por un tiempo. Más que va a seguir el éxodo nicaragüense al exterior, cosa que le conviene económicamente al gobierno porque le va a traer más divisas al país. Ahora, yo te digo que quiero quedarme en este tópico un poquito porque vos lo que nos has enseñado, aunque no sos economista, lo dijiste muy bien. De hecho, las remesas son casi 3 veces más de lo que son las exportaciones. Sin embargo, el problema persiste, Humberto, porque aunque hayan camionetones y haya movimiento comercial en los centros comerciales y hay pequeños inversionistas que están aprovechando ese ambiente, la realidad es que las exportaciones son la mitad o más o menos de lo que son las importaciones. Y entonces, el problema persiste. El hecho de que las remesas lo alivie no quita el verdadero problema, que es que el verdadero inversionista, el extranjero, incluso el doméstico grande, no va a exponerse a Nicaragua. Y ese es parte del problema que yo creo que le está haciendo daño a la economía, porque Castro aprendió el negocio de las remesas cuando exportó cientos de miles de Marielitos en los 80 a Miami. Esa fue la gran lección de Castro, que recibía esta gran cantidad de dinero que vino de las exportaciones de seres humanos, y Nicaragua está haciendo lo mismo y le ha resultado el problema. Yo lo que veo es que no están curando el problema de la inversión. Si el día de mañana los Estados Unidos fueran a ponerle una traba a las exportaciones, porque 80% de las remesas vienen de este país, de los Estados Unidos, y si los Estados Unidos fueran a poner alguna traba, no eliminación, pero más difícil, las remesas bajarían y no hay una muleta en la economía que reviva o que llene ese vacío. Por eso es que yo creo que es importante. Te dice que la economía de Nicaragua yo no la veo en una situación crítica, pero sí la veo en una situación de estancamiento.
O sea, que las remesas permiten que el país no se hunda, pero tampoco no está creciendo, no hay muchas inversiones, o el crecimiento va a ser muy modesto, y la inflación más alta que el crecimiento. Es decir, el pueblo nicaragüense se está empobreciendo. El costo de la vida sube más rápidamente que el aumento de los ingresos. Y eso sí está causando una situación social fuerte, triste. Y hay otros factores, pues la gente está bastante oprimida, no solamente por el costo altísimo de la canasta básica, sino también la gente que circula en las calles está siendo asediada continuamente por policías inescrupulosos que andan buscando cómo multar. La gente que tiene pequeños negocios le crean continuamente problemas en las ventanillas del Estado con más requisitos, más impuestos. Hay un ambiente muy desagradable para el inversionista. Y esto significa pues que la economía nicaragüense no le ofrece al pobre ninguna esperanza de mejoría, ninguna. Y eso es bien importante, pues, más desde el punto microsocial que desde el punto macroeconómico. De acuerdo contigo. Y eso, un poquito de eso es a lo que yo me refería cuando quise tocar este tópico. No tanto el hecho de que las remesas es una buena muleta, es el problema a fondo, que yo conozco a decenas, vos también lo conocés, a decenas de personas que tienen miedo de hablar en este programa. Me han pedido que no los lleve a este programa porque tienen familia en Nicaragua. O sea que la represión es un problema real y está afectando la forma de comportamiento de los nicaragüenses. Claro, ese es parte del juego, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Damas y caballeros, bendiciones a todos los nicaragüenses en nombre de Dios, que proteja a Nicaragua y a todos los venezolanos en este momento tan precario. Muy buenas tardes. Gracias. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.